Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1,299 lempiras. El COVID-19, la nueva enfermedad con cura y tratamiento que se busca contra el tiempo, ataca con sigilo, letal rapidez y devasta la economía como la salud mental, provocando angustia, miedo, pesimismo e incertidumbre que se reflejan en la falta de brío que se respira en el ambiente y en el rostro de las personas. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGE, reportó la noche del jueves 831 nuevos casos, la mayoría en Francisco Morazán, Cortés y Choluteca, y un total de 30.867 casos y 835 fallecidos a causa del patógeno viral, cifras que giran en el imaginario colectivo. El 2 de junio pasado, profesionales de la maestría en Psicología Clínica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presentaron el estudio Preocupación por el coronavirus, salud mental y búsqueda de tratamiento psicológico en una muestra de población hondureña. Efectuada del 16 de abril al 23 de marzo, la consulta incluyó a 855 hondureños que mayoritariamente mostraron síntomas obsesivo-compulsivos, ansiedad, sensibilidad interpersonal y temor a estar en lugares públicos rodeado de personas a causa del patógeno viral. Condiciones mentales con escenarios de violencia doméstica, femicidio, abuso infantil y estigma social contra médicos, enfermeras y laboratoristas que lidian en la primera línea de batalla contra el mal, como testimonian los medios de prensa. A finales de mayo, el país reportaba 260 denuncias diarias de violencia doméstica. El Consultorio General de la UNA atendía 94 consultas por violencia doméstica, ya sea psicológica, patrimonial y sexual. Además, son las víctimas debido al triple rol en la labor doméstica, el trabajo virtual y el cuidado de los hijos permanentemente, aseguró la directora del Observatorio de la Violencia de la UNA, Migdonia Ayestas. Los efectos anímicos de la pandemia del COVID-19 en los niños son devastadores. Una encuesta de la ONG World Vision entre 101 menores de 13 países vulnerables en abril y mayo pasado permitió comprender el impacto en ellos. La averiguación destacó que el paro escolar, la angustia emocional por el distanciamiento social y el aumento de la pobreza son los 3 factores más importantes que cambiaron directamente sus vidas a gran escala a causa de la pandemia. El 71% de los niños y jóvenes aseguraron sentirse aislados y solos debido al cierre de escuelas y el 91% de los encuestados admitió que enfrentan angustia emocional, sentimientos preocupantes, ansiedad, ira, además de desconcierto e incertidumbre por la duración de la crisis y lidiar con el aislamiento. Desde que emergió en China entre mediados y diciembre del 2019, el patógeno viral ha perfilado el matiz de que su combate en este momento es un pulso entre la responsabilidad colectiva y la responsabilidad individual. El miedo alerta posibles riesgos para la vida, la integridad y visto con racionalidad ayuda a transformar la crisis en oportunidad al mejorar la relación con la naturaleza y los demás. Asimismo, numerosos informes de disminución del sentido del olfato y el gusto durante la infección por el COVID-19 podrían indicar un efecto en el sistema nervioso, redundando en preocupantes síntomas mentales durante e inmediatamente después de la infección, según expertos de la Universidad y el Centro de Salud Mental de Copenhague, Dinamarca. Sigamos conectados con los mejores smartphones desde 1,299 lempiras. Buenos días, bienvenidos a la entrevista, gracias por estar con nosotros. Estamos cerrando la semana, viernes 17 de julio. Los últimos resultados oficiales del gobierno sobre el coronavirus son los siguientes. Total de casos, 30.867. 835 fallecidos registran las autoridades de SINAGER. 3.420 recuperados. Ya superamos los 30.000 casos reconocidos por SINAGER de hondureños infectados. Reconocen 835 muertos. Es lo que
se detalla de parte de las autoridades del país. Otros médicos epidemiólogos en el país hablan, especialmente en Cortés y en Francisco Morazán, que los infectados son mucho más. Voy a saludar a mis invitados. Inicio con el doctor Javier Uclés, que es psiquiatra. Vamos a platicar con el doctor Uclés las repercusiones que ha tenido este encierro, la pandemia, y qué podemos esperar de los siguientes meses ante esta enfermedad que tiene preocupado a todo el mundo y que ya ha cobrado la vida de miles y miles de personas de diferentes nacionalidades. Doctor Javier Uclés, buenos días. Muy buenos días, don Raúl, y muy buenos días a sus distinguidos invitados, a los doctores. Pues muy complacido con su invitación y esperamos cooperar con su trabajo, su programa, y que nos pueda entender el público. Bienvenido el doctor Javier Uclés. Saludos a la familia. El doctor Cándido Mejía, internista. Doctor, bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación al programa, y pues estamos para poder servir y poder ayudar a las personas con esta terrible enfermedad que tanto nos está afectando a todo el país. Y también está con nosotros el doctor Manuel Gamero, epidemiólogo y jefe de UCI de San Felipe. Bienvenido, doctor Gamero, un gusto tenerlo hoy viernes acá con nosotros en la entrevista. Mucho gusto, doctor. Soy el jefe de epidemiología del Hospital San Felipe, soy salubrista de base, y estamos al cargo de la situación de los sistemas de la vida epidemiológica y de la bioseguridad de COVID-19. Gracias. Doctor Gamero, ¿cuál es la situación del San Felipe en este momento? ¿Cómo usted lo piensa? Es importante decir que afortunadamente pues se ha logrado tener una capacidad operacional para poder afrontar esta situación. Gracias al trabajo de las autoridades, nosotros las autoridades pues estamos en conjunto, yo soy su director de gestión también del hospital. Y lo que estamos haciendo pues fue prepararnos desde hace varios meses, habilitando zonas del hospital para poder atender de una manera por lo menos funcional el problema de COVID-19. Ningún hospital estaba listo para esto, ningún hospital está diseñado para manejo de infecciosas. Ese es un tema que perfectamente lo conocen también los otros colegas, los internistas, los infectólogos. Sin embargo, se ha tenido que adaptar la situación, pues, dada la pandemia, y tenía que buscarse de alguna manera una respuesta de la red de servicios. Pues nosotros sí tuvimos que planificamos esa situación de una manera, la manera humildemente lo hicimos de una manera bastante apropiada, basándonos en nuestros propios recursos y la ayuda solidaria de otras organizaciones no gubernamentales y también de otros comités de ayuda que tenemos nosotros en los hospitales que sí han apoyado a la gestión. Siempre hay cooperación también internacional que nos apoya siempre en el hospital, porque el hospital de San Felipe, gracias a Dios, parece, pues, yo digo que es un hospital bastante querido a nivel de la ciudadanía. ¿Tienen los insumos necesarios para atender a las personas que son ingresadas? Hasta el momento, pues, solo hemos tenido algún problema, los problemas que puede tener cualquier hospital. Siempre hay, en algún momento determinado, se han tenido algunas carencias, pero se ha gestionado para poder solventarlas de la manera más pronta posible, dadas las circunstancias. Y no solo eso, sino que también el trabajo que se ha hecho por parte siempre de los otros directores, el director ejecutivo, el doctor Cruz, nosotros, pues, igual, el doctor Heriberto Rodríguez, estaba el doctor Carlos Ochoa, su servidor, pues, como su director de gestión y jefe de epidemiología, pues hemos trabajado en trabajo en equipo y se ha hecho de una forma lo más apropiado posible, dadas las circunstancias. Sí, ha habido algunas carencias, el tema de los manómetros de oxígeno, que siempre se andan ahí gestionando y se han conseguido muchos. Sin embargo, todos los aparatos a veces tienen tendencia al fallo o se dañan por uso, y se ha tenido que estar ahí buscando la forma de hacer esos recambios de la manera más expedita posible. Sin embargo, se ha buscado cómo manejar los pacientes, se han movilizado correctamente
pacientes recuperados que ya están en una etapa ya estable, totalmente estable de su enfermedad, pues se pueden transfieren a otros centros asignados para eso. El caso de el polideportivo, ahí se está trabajando con Médicos Sin Fronteras y se ha tenido un trabajo ahí bastante estrecho en el tema de cómo hacer la transferencia de pacientes para poder ingresar pacientes que tienen problemas un poco más críticos que otros. Me dicen, pregúntenle al doctor Gamero si podemos ir a hacernos pruebas para ver si tenemos COVID. ¿En qué se nos puede atender en el Hospital San Felipe y qué se requiere para poder ser internado o recibir una revisión por el COVID? Mire, lo más importante, hay que explicar ciertas cosas. Creo que una de las cuestiones que a nosotros va a mejorar mejoraría el ordenamiento en cierta medida es que nosotros tenemos un flujo que ya está establecido en conjunto con la Secretaría de Salud para poder movilizar pacientes o ingresar pacientes. El asunto es que tienen que pasar por las zonas de triaje que ya están establecidas en el caso de la región metropolitana y algunos centros están calificados para eso. Lo que hacemos pues es que en base a la referencia entonces hay una comunicación con el hospital y se determina entonces, así como Hospital Escuela también hace transferencias de pacientes, entonces se reciben los pacientes que están en base a los cupos. Y el tema de la toma de muestras, pues ahí ya hay lugares establecidos para hacer viajes donde la gente debe acudir para que se les dé, porque la toma de muestras en San Felipe está supeditada al paciente hospitalizado y esas fueron las condiciones que se dieron para el tema de la instalación de las pruebas de PCR y eso garantiza tener los resultados en el menor tiempo posible para poder tomar decisiones terapéuticas o de manejo de alta de los pacientes que son sospechosos o confirmados y de no tener de tener pacientes sospechosos que no salen con pruebas negativas, entonces inmediatamente se transfieren a otras unidades. Sí. Doctor Cándido Mejía, y luego voy con el doctor Javier Uclés para que nos diga, el doctor Uclés, cómo se manejan los efectos psicológicos del COVID-19. Pero antes, el doctor Cándido Mejía, que es internista. Doctor, ¿qué le podemos decir a la población? Ya más de 800 muertos. En Honduras, más de 30.000 infectados oficialmente. Se habla de muchos más infectados. Y los medios reportamos más muertos diariamente. En este momento de la pandemia, ¿qué le podemos transmitir de sus conocimientos y de lo que ha visto ante esta enfermedad que nadie se esperaba? Buenos días, doctor. Buenos días. Aquí lo más importante es la prevención de la enfermedad. Y la prevención la podemos lograr mediante el distanciamiento o el aislamiento preventivo. Está demostrado que si las personas se quedan el mayor tiempo en sus casas, va a disminuir el número de contagios de las personas. Entre más personas afuera, va a haber más contaminación. Lo ideal sería de que las personas salgan lo humanamente posible por cosas necesarias y evitar las aglomeraciones y evitar el confinamiento de personas, porque esta enfermedad es altamente transmisible. Entonces, las enfermedades infectocontagiosas hay que prevenirlas. Ya aquellas personas que, por ejemplo, van a salir de casa, tienen que seguir sus medidas de bioseguridad al 100%. El uso de las mascarillas, todos con mascarillas al 100%. El lavado de manos compulsivamente hasta 7, 10 veces al día. Utilizar desinfección de manos con gel de alcohol, desinfección de superficies, al entrar a casa, dejar sus zapatos, bañarse. Y inicialmente tenemos que hacer los enjabes o desinfección de la garganta, que es fundamental, y consumir tés calientes. Los tés calientes, este virus es termosensible y podemos ir disminuyendo la carga viral de este virus. Los enjabes, ¿cómo los vamos a hacer? Los enjabes se pueden hacer caseramente con limón, sal, bicarbonato y
pueden colocarle agua tibia o agua caliente y hacer estos enjagües constantemente. Hay que desinfectar la garganta. Podemos utilizar sustancias antisépticas. Entre ellas tenemos el Derminova al 2%, tenemos el Microdacin, el Macro C, y podemos, si no, en caso no tenemos nada de esto, pues háganlo caseramente, como les mencioné. Consumir tés calientes. Se han reportado varios estudios científicos del uso de la cebolla roja, del eucalipto, que pueden disminuir la recarga viral y defiende más nuestro sistema respiratorio contra las infecciones. El té caliente, ¿cómo lo vamos a hacer? El té caliente lo vamos a hacer con cebolla roja, jengibre, eucalipto, manzanilla, limón, y colóquele una aspirina dentro de estos tés calientes. Las personas que comienzan los primeros síntomas, iniciar el tratamiento lo más pronto posible. Ya tenemos más de 200 pacientes recuperados vía domiciliar y los iniciamos tratando estos pacientes desde Europa, desde China, y sabemos que si efectuamos estos tratamientos domiciliares, los pacientes se curan. Lo importante es que no lleguen a la fase crítica, porque ya en San Pedro Sula los hospitales están colapsados. Ayer, infelizmente, una persona me pidió para poder ayudarle, para conseguir un hospital por la tarde, y realmente fue imposible conseguirle un hospital para poder ingresarlo, y el paciente falleció. Entonces estamos en una situación bastante crítica y les pedimos a las personas que por favor, si se pueden quedar en su casa, se queden. Por lo menos unos 15 días. Eviten estarse contaminando. Personas mayores, por favor, eviten contaminarlas también, porque son las personas que tienen más bajo su sistema inmunológico. Es importante consumir vitaminas. Las vitaminas que mejoran nuestro sistema inmunológico, tenemos la vitamina D, que es bien importante, el zinc, y hay varios trabajos científicos que están usando como protocolos en Estados Unidos con la vitamina C. Entonces la vitamina C es bien importante. Y otra vitamina que es importante para el sistema inmunológico es el resveratrol, que es a base de uvas. Entonces es bien importante estas medidas y tener las medicinas que pueden bloquear la replicación viral. Dentro de estas tenemos la hidroxicloroquina, tenemos la nitazoxanida, la ivermectina y la ribavirina. Posteriormente el paciente comienza los primeros síntomas, ya tiene que utilizar antiinflamatorios. Sabemos que esta enfermedad provoca inflamación, y una persona que de repente, usted por ejemplo, está bien hoy y mañana amanece con dolor en el cuerpo, amanece con desgano, cansancio, fiebre, tos, dolor de garganta, opresión en el pecho, esto es COVID, esto no es dengue. Hay que tratar el COVID inmediatamente. ¿Por qué? Porque si usted deja avanzar esta enfermedad se lo come a uno. O sea, la persona se muere. Entre más días usted avanza, más la persona será afectada. Mire cómo hemos recuperado tantos pacientes. Ayer tuvimos más de 100 llamadas de pacientes para poder ayudarles. O sea, las personas no saben qué hacer, y por eso es que nos hemos puesto a disposición de los pacientes para poder ayudarles y poder salir de esta enfermedad. Entonces, más todo se resuelve con prevención. A nivel de epidemiología, cercos epidemiológicos, las pruebas, por favor, no confíen mucho en estas pruebas. Estas pruebas, hay pacientes que se han muerto con pruebas negativas. ¿Y por qué? Porque están esperando el resultado de estas pruebas. Hay que tratar los pacientes clínicamente conforme a la sintomatología. O sea, hay que volver a la medicina, como nos enseñaron nuestros profesores, trabajar con los síntomas de la enfermedad. O sea, no afianzarse a exámenes. Los exámenes dan muchos falsos negativos. Las personas, aquí estoy esperando el PCR, que el PCR me salió negativo, y la persona con todos los síntomas posibles de la enfermedad, que no tiene PCR, este PCR está negativo, es dengue, no es dengue, esto no es dengue, es COVID. Por favor, traten los pacientes tempranamente para poder resolver este problema, porque ya he tenido pacientes esperando resultados PCR negativos, el paciente a los 3-4 días con insuficiencia respiratoria. Miren que a mi papá le hicieron el test negativo y 4 días después fue a parar al Seguro Social. Entonces
tenemos que tener mucha lógica con esta enfermedad, principalmente tratarlos clínicamente. Y la prevención es lo mejor. Y la mejor prevención es mejor quedarse en casa. Doctor, vaya, le da uno dolor de cuerpo, dolor de cabeza. ¿Qué debe empezar a hacer uno? Porque también autoridades de salud han dicho que el dengue ha incrementado también aquí en Honduras. Tengo pacientes que tienen al mismo tiempo dengue y COVID. ¿Usted cómo trata el dengue? Usted trata el dengue solo con acetaminofén, hidratación. Y si usted va a tratar un paciente con estos dos, 3 días después el paciente se le puede morir. Entonces, estos pacientes no hay que andar pensando en dengue. Usted tiene que pensar en COVID. Si usted tiene cansancio, amanece con fiebre, por ejemplo, yo mañana, si amanezco con fiebre, con dolor de garganta, yo voy a iniciar inmediatamente a tratarme con COVID. Y preventivamente, desde ya, estoy utilizando mis gárgaras todos los días. Por ejemplo, yo voy a salir, póngase que voy al hospital o voy a atender a algún paciente, inmediatamente los antisépticos para desinfectar garganta, los tés calientes, mi té de jengibre, mi té con cebolla, con ajo, con eucalipto, y le pongo una aspirina y me voy a trabajar si en caso tengo que ir a trabajar. Repítame esa receta. ¿Cómo cebolla y aspirina? Repítala, por favor. Cebolla roja. Y esto no es invento. Usted puede buscar uso de la cebolla roja en COVID. Va a aparecer miles de trabajos científicos. O sea, la cebolla roja, ¿por qué? Porque aumenta los niveles de interferón. Y esta enfermedad ataca el interferón de una forma increíble, o sea, baja el interferón. Inclusive los pacientes, cuando ya están un poco más en fase crítica, tenemos que utilizar el interferón como primera medida de tratamiento para estos pacientes. Paciente que comienza dificultad respiratoria o presión en el pecho, usa interferón. Tiene que utilizar interferón tanto en vía por nebulización o por vía subcutánea. Estos pacientes hay que anticoagularlos y la mejor forma de prevención de anticoagulación es la aspirina. Que la aspirina es mala, es mentira. La aspirina existe milenarmente a través extraída de una planta, o sea, es una planta la aspirina. O sea, no es nada químico. Y la aspirina ha ganado hasta premio Nobel. Se ha visto varios trabajos científicos que la aspirina puede bloquear la replicación viral. Entonces, inclusive... Sí, repítame esto porque un amigo me habla emocionado. Interferón es que el que compré yo, me dice. Interferón emocionado escuchándolo. Es por vía oral, se puede tomar vía oral. Los cubanos utilizan mucho interferón y en China utilizaron muchísimo el interferón. Creyeron que era la vacuna, no, más el interferón se utiliza como antiinflamatorio. Entonces, el té caliente que yo tomo todos los días, hasta 4 o 5 veces me lo tomo el té. Yo he entrado en contacto con muchos pacientes con COVID, bastantes. O sea, no he entrado ni con 3 ni con 4, he entrado más como 25 pacientes con COVID. Y preventivamente lo que hago es tomar hidroxicloroquina lunes y viernes. Hidroxicloroquina, aquí se llama plaquinol en Honduras. Tomo ivermectina después que surgió el trabajo científico de la ivermectina. Tomo 2 tabletas lunes y viernes de ivermectina. Este es el tratamiento profiláctico. Si usted no quiere tener la enfermedad, vaya tomando eso. ¿Por cuánto tiempo? Pues por 6 meses lo tengo que tomar para evitar la enfermedad. Ahora, ¿qué más hago? Me tomo mis tés, mi té de cebolla con ajo, manzanilla, eucalipto, limón y le pongo un poquito de miel. Porque no soy diabético. Las personas diabéticas no pueden miel. Caliente, lo más que aguanta la temperatura de la garganta. Y voy tomando ese té, o si no, me tomo una taza de café bien caliente. El café ayuda a la respiración, ayuda a la xantina. Entonces, más el azúcar es malo para los pacientes que están con COVID, porque el azúcar aumenta la superoxidación. Entonces, no puede azúcar. Por favor, las personas
no pueden comer frituras, no pueden comer harinas, porque estos se transforman en carbohidratos y estos carbohidratos aumentan la combustión, aumentan la superoxidación y va a empeorar la persona. Entonces, personas que están con COVID, prohibido comer azúcar. Personas con COVID tienen que alimentarse bien, mucha fruta, muchas verduras, legumbres e hidratación. La hidratación es fundamental para estos pacientes. Otra cosa importantísima son las gárgaras. ¿Qué hago? Las gárgaras. En la mañana pongo limón, pongo sal, bicarbonato, vinagre y esto le hago gárgaras y si me las trago, me las tragué. ¿Por qué? Porque esto ayuda a oxigenar y por medio de ósmosis puede bloquear la replicación de este virus. A este virus no le gusta el oxígeno, entonces lo revienta por ósmosis. Y tiene un pH alcalino. El pH alcalino, por eso es que destruye y disminuye la replicación viral. Desde Israel andan con una fórmula que se utiliza cloro, que se utiliza vinagre, alcohol y todo eso. El objetivo de esta fórmula es oxigenar y bloquear por ósmosis la bacteria. Entonces, básicamente con las gárgaras usted puede conseguir el mismo objetivo. Y otra cosa, salieron varios estudios científicos al respecto de los enjaues. Estos enjaues, el que mejor evidencia científica es el iodine al 0.2%. Está también el agua oxigenada. O sea, si usted quiere desinfectar su garganta, desinféctala con agua oxigenada. O como ya les dije, caseramente. Otra cosa que puede utilizar es la Derminova al 2%. Y actualmente en el país también tenemos el Microdacin, que tiene hipoclorito, ácido hipocloroso y cloruro de sodio. Este es el mismo objetivo siempre, superoxigenar el virus para reventarlo, para inhibir la replicación viral. Entonces, los enjaues son fundamentales. Ya van a ver viralmente en Israel utilizaron mucho este tipo de sustancias para poder superoxigenar el virus. Más esto lo puede conseguir con las gárgaras. O sea, las gárgaras tienen el mismo efecto. Entonces, particularmente yo no tomo este tipo de sustancias, más las personas pueden hacerlo. Las personas alcohólicas no pueden estar tomando alcohol, no pueden estar tomando otro tipo de cloro, por ejemplo, es muy peligroso. El agua que nosotros bebemos es clorada. Doctor, y esos que se echan sus tragos y se toman eso, otra pregunta. Todo esto que usted ha dicho, no los remedios caseros, pero cuando menciona medicamentos, ¿se ocupa receta médica? Explíqueme eso. Y después le voy a preguntar al doctor Javier Ucles, tomando en cuenta este amigo mío, el efecto que causa. Este casi ha montado un hospital propio. Producto, perdonen la expresión, me dice, todo hecho, lo he hecho producto de la cagazón, me dice. O sea, del miedo, del temor, de la angustia que le da a todo hondureño pensar que tiene COVID. Me acaba de escribir Omar Ríos, un compañero aquí de Cable Color, y dice, amigos, buenos días, tengo los síntomas. Esto es horrible. Doctor, por favor, ¿se ocupa receta para lo que no es remedios caseros? Sí, necesita. Infelizmente, las farmacias se han puesto de una forma, en vez de ayudar a las personas, están queriendo que todos estos medicamentos tienen que tener receta. Jamás vi esto yo. Siempre en Honduras existió de que yo prescribía mis medicamentos o vaya a comprar una aspirina, vaya a comprar esto, y no les pedían ni receta. Entonces, ahora he tenido pacientes que se han muerto por causa de que las farmacias no han querido ni darle el medicamento al paciente. Mire, si no viene con una receta, no le vendemos, cuando el paciente se está ahogando en casa. Entonces, esto aquí realmente necesita prescripción. Para poder recomendarles, yo gustosamente les puedo ayudar. Me buscan mis redes, páginas sociales, doctor Cándido Ulises Mejía Padilla, y yo con gusto les puedo ayudar. O si ustedes quieren
que les dé mi protocolo de tratamiento, busquen mis protocolos en mis redes, en Instagram, Cándido Mejía, @Cándido Mejía. Puede buscarlo en Facebook, Dr. Cándido Ulises Mejía Padilla. Y si necesitan la receta, pues yo también se les puedo ayudar gustosamente. Estoy atendiendo a mis pacientes gratuitamente para poder ayudarles. Y si alguien necesita, por ejemplo, el paciente que llamó, tengo COVID. Si usted trata a tiempo esta enfermedad, usted no se muere. Ya tengo comprobado, he tratado más de 200 pacientes y todos se han recuperado, todos. No tengo ningún paciente fallecido. Los pacientes que fallecen son los pacientes que llegan con síntomas respiratorios. Por ejemplo, esta persona que dice, me voy a morir, no se va a morir si usted lo trata tempranamente. Tengo comprobado eso. Y tratar lo más rápido posible el síntoma respiratorio. El síntoma respiratorio se tiene que tratar con antibióticos potentes, se tiene que tratar con interferón, tiene que utilizar corticoides por vía en aerosol y tiene que usar corticoides en nebulización y comenzar inmediatamente la dexametasona. Se ve que la dexametasona puede disminuir la mortalidad de los pacientes. Eso está demostrado en un estudio en Oxford, en un estudio abierto que se utilizó en Inglaterra, y el estudio se llama Recovery, por si alguien quiere investigar. Entonces, la dexametasona es un medicamento excelente, es un esteroide. Entonces, y todo esto se va a prescribir mediante prescripción médica. Por cualquier orientación, si ustedes quieren, yo estoy a la orden. Mi teléfono para poder ayudarles es 98 54 57 44. Estamos a la orden y para poder ayudarles en este aspecto. Lo más importante es la prevención. Recuérdese que estas enfermedades infectocontagiosas tienen que hacer prevención. Usted por cualquier enfermedad, la prevención es fundamental. Y el aislamiento y el distanciamiento social es lo más efectivo. Está comprobado científicamente que la inmunidad de rebaño, Inglaterra tentó inmunidad de rebaño, no consiguió, se infectaron más personas. Entonces, esto de inmunidad de rebaño es para otras enfermedades que tienen la carga viral muy baja y este virus es agresivo y la recarga viral es altísima. Entonces, la inmunidad de rebaño para estos pacientes no funciona. Gracias, doctor. Más adelante voy a hacer más preguntas que está haciendo la gente, tanto al doctor Gamero como al doctor Cándido Mejía, y ahora voy con el doctor Javier Ucles. Una pandemia que nadie esperaba, doctor. Más de 800 muertes oficialmente reconocidos por el Estado, por SINAGER. Más de 30.000 infectados. Doctor, ¿cómo se maneja este efecto psicológico del coronavirus en Honduras? Esos efectos psicológicos son la pandemia que oculta el COVID-19. Hay gente que ha alterado su estado de ánimo, su forma de ser. Ayer a un amigo se le estalló unos vasitos del ojo. En la noche logré contactar a un doctor para que pudiera hablar con él. Doctor Javier Ucles, si nos explica cuál es la situación. Adelante, por favor. Muy bien. Dijiste que no pude saludar a sus otros invitados y pues creo que merece un saludo para ellos. Al doctor Gamero, pues lo conozco desde hace mucho tiempo, pero no sabía que él era el que estaba ahí, así que un saludo para usted, doctor. Hace mucho que no nos vemos, pero nos conocemos hace muchos años. Es hijo de don Manuel Gamero, usted lo conoce bien, Raúl, un político muy destacado aquí en Honduras. El doctor Mejía, pues también no lo conocía, pero creo que conocía al papá de él. Si el papá de él es un médico que se llama Cándido Mejía, pues lástima que no me puede. ¿Usted es hijo del doctor Cándido Mejía? Sí, es mi papá, doctor Cándido Mejía. Yo lo conocía a su papá. Inclusive trabajamos, yo le ayudé en operaciones a él. Él era un en el Instituto del Tórax, sí. Claro, sí. Me tocó trabajar con él en asuntos traumáticos ahí él lo conocí. Muy amigable, así se parece mucho usted, el estilo de él. Así el mismo color de la piel
la manera de explicar y de platicar. Él, sí lo conocí. Falleció él, ¿verdad? Sí, falleció hace 20 Bueno, años. entonces aquí estoy entre amigos, pues. Saludos a la distancia, pues, doctor Clet. Es hijo de ambos, pues, me da mucho gusto. Y Raúl Valladares, pues, un conocido desde hace muchos años, un buen amigo. Y sí, efectivamente, yo creo que el Qué buenos daño pases. masivo, el daño colectivo que produce el dengue es a nivel emocional, a nivel nervioso, a nivel mental o psicológico, como le quieran llamar. El virus afecta de dos maneras, afecta físicamente y afecta anímicamente. Afecta anímicamente a todo el mundo y a alguna cierta gente le afecta físicamente, que lo contagia y puede ser que fallezca o no. Las explicaciones que ha dado el doctor, pues a mí me parecen interesantes. Anoté algunas cosas, pero iba un poco rápido, casi no logré anotar algo ahí. Pero sí me parece que todo es válido. Todo lo que se pueda hacer, todo es válido. Y él hace hincapié en lo de la prevención. Sí, es cierto, la prevención en ambos lados. Yo no me voy a meter en la parte física porque no es mi campo, pero sí decir de que la parte emocional es importante. Ambos, el virus afecta físicamente y afecta emocionalmente. Y nos está dejando, nos está dañando y nos va a dejar dañados. ¿Por qué nos va a dejar dañados? Porque nos está afectando muchísimo en la actualidad. Creo que la introducción que hicieron del programa, pues ahí se hablaban de todos los síntomas. Los síntomas son muchísimos. Ansiedad, nerviosismo, miedo a contagio, miedo a morir, insomnio, muchísimas cosas. En sí, yo creo que esta es una enfermedad que afecta no solamente al ser humano de manera directa, sino que también afecta financieramente, económicamente, afecta alimenticiamente, afecta todo esto. Oyendo los expertos en la CEPAL, ellos están hablando dando avances de que la situación se va a ir complicando. Entonces yo creo que sí, el daño emocional es obvio y es claro, afecta a todo el mundo, incluyendo médicos, ¿verdad? Me ha tocado ver ya amigos médicos que trabajan así de forma directa, como el doctor Cándido, que trabaja viendo pacientes, y inclusive tengo un buen amigo que precisamente antier se salió positivo, pues porque son los que están en la línea de fuego. Entonces, el médico no has recibido el apoyo que debiese ser a nivel de sus medidas de seguridad, su ropa que tiene que cuidar y más todas las sustancias que se tienen que usar para poder ayudar. Entonces, ¿qué sucede? Hay médicos que se han muerto, hay médicos que están enfermos en este momento. ¿Por qué? Porque se quejan mucho de que a veces puede ser el estrés, pero también no hay las condiciones. Y creo que el médico merece un mejor trato de parte de las autoridades en cuanto a darles protección, porque resulta de que en el manejo que ellos hacen y tanta atribulación que tienen, pues en un momento dado puede haber un descuido. Entonces creo que necesitan su equipo suficiente, motivación suficiente, personal suficiente, y tener el descanso necesario, porque el estrés es una cosa bien importante, y esto, curiosamente, las personas que pierden el control de su estado emocional y se ponen nerviosos, deprimidos, agresivos, violentos, llorones, tensos, estresados, esas personas, las defensas inmunológicas se bajan más. Entonces eso hace que siguiendo un poco lo que decía el doctor Mejía, en cuanto al reforzamiento de las defensas, efectivamente, el estrés es una cosa que tiene un efecto visible y un efecto que también debemos de aprender a controlarlo. Yo le llamo a esta enfermedad la enfermedad de las manos, porque esta enfermedad tiene que ver mucho con las manos. ¿Y por qué hablo yo de las manos? Porque yo digo que las manos, si nos lavamos las manos muchísimas veces, entonces las manos, y no nos tocamos, si nos lavamos la cara, digo yo digo la cara, las manos y la cara, digo.
si nos lavamos las manos y no nos tocamos, lo que ya se dijo el doctor, entonces, ¿qué pasa? Eso nos ayuda, eso funciona, es cierto, eso funciona. Entonces, las manos tienen que ver desde el punto de vista sanitario, pero también las manos tienen que ver desde el punto de vista, de manos limpias para no manejar para que los fondos, el dinero, las donaciones, las cosas que se compran, todas se manejen con manos limpias. Porque si hay actos de corrupción, si hay actos de desvío de fondos, si hay actos de manejo del dinero no bien manejado, entonces si se pierde eso, si se roban el dinero con las mismas manos, hay que lavarse, esto afecta y nos hace muchísimo daño. Por un lado. Por otro lado viene vuelvo con las manos, 3 ejemplos de las manos. Manos para no contaminarse, manos para manejar bien los fondos y manos también para entender de que si no se hace el manejo de las cosas de manera correcta, entonces eso nos perjudica notablemente. Fíjese que este escándalo de los hospitales móviles, esto ha producido un efecto frustrante, un efecto de cólera, de rabia, de enojo, de angustia, de desesperación. ¿Qué va a pasar con los hospitales móviles? Y esto ha afectado a mucha gente. Primero porque da enojo, primero porque da rabia, y por otro lado, el hecho de que no se han hecho las cosas correctamente, no se han puesto las personas que deben de ser, y el hecho de que no estemos totalmente unidos. Los hondureños no estamos unidos, y en este sentido estamos en mucho pleito entre nosotros mismos, pleitos por razones políticas, razones ideológicas, sectores discutiendo o peleando con otros sectores. Entonces, esta actitud de estar confrontativa entre los hondureños, esto de que hago las manos así de esta manera, eso no nos sirve. Nosotros necesitamos unirnos y ponernos de acuerdo. Hay un montón de instituciones que están vinculadas con la salud, pero estas instituciones no están coordinadas. Por ejemplo, es muy claro la divergencia, la confrontación que hay entre Ministerio de Salud y Colegio Médico, para decir algo, entre asociaciones de cardiología, de medicina interna, de infectología, de epidemiología. Hay problema ahí. Y luego hay muchísimos sectores que no están debidamente unidos. Yo acostumbro, otra vez que he estado en su programa, Raúl, he sacado, y acostumbro mostrar la bandera de Honduras, porque quiero con esto mandar un mensaje de unidad, un mensaje de solidaridad. Nosotros necesitamos ir cambiando, estas cosas se van dando de una manera de que si no nos protegemos, no nos unimos, no nos juntamos, nos puede ir muy mal. Se habla de la parte epidemiológica, pero particularmente Honduras tiene esa situación actual. Mucho estrés, producto de mucha confrontación, corrupción, manejo de cosas, y sobre todo que la gente entienda, que la gente aprenda de que las manos, es cierto, pareciese que no tiene importancia, y sí la tiene. Entonces, con todo esto, hay personas que ya vienen con problemas nerviosos, y la situación de la pandemia empeora su estado emocional. Son gente que, si están recibiendo tratamiento, tienen que seguir su tratamiento y estar cerca de su médico, ya sea psiquiatra o no psiquiatra. Por otro lado, el hecho de que si no han tenido ninguna vez problemas de tipo emocional, bueno, pues lo da esta situación, esta pandemia. Y si no pueden controlar, busquen ayuda médica para eso. No solamente para la ayuda de la parte directa física de lo que es el COVID, sino que también en la parte emocional. Y se pueden usar, la gente está asistiendo viendo sus médicos. Particularmente a mí me ha tocado ver pacientes por videollamada, estoy haciéndolo, entonces uno ve por ahí, la ventaja que tiene el psiquiatra es que no tiene que tocar al paciente, sino que simplemente ver, oír, y con eso ayuda para poder solucionarle algo al paciente. Otra cosa muy importante es que la gente, el aislamiento, lo hagan de manera correcta, de manera responsable, de manera seria, muy rígida, muy estricto. Y aislamiento de la puerta de la calle para afuera, pero adentro de la casa, mayor armonía, mayor equilibrio, mayor convivencia, mayor entendimiento, mayor respeto,
no violencia, no golpes. El video a la introducción del programa mostró ahí escenas muy feas de violencia. Hay violencia, ¿verdad? Y se está dando la violencia y hay muertes producto por el COVID, hay muertes producto de la violencia, violencia en la casa y violencia callejera, y también hay muertes por otras enfermedades. De tal manera que esto, sumándole, como lo dejo por final, pero no por ser menos importante, es la formación religiosa o la creencia religiosa o su participación religiosa. Hay que buscar a Dios, es importante, y si buscando a Dios, la gente puede tener más equilibrio, más balance, más tranquilidad, menos riesgo de depresión, menos riesgo de alteraciones emocionales, menos riesgo de suicidio, e inclusive llegan a tener momentos de felicidad y momentos de fe y de esperanza que se necesitan en estos momentos. El temor de la gente, yo he escuchado varias personas que me duele el cuerpo, tengo irritados los ojos, creo que tengo tos, estornudé 2 veces, será COVID, entra en pánico la gente. ¿Qué hacer en un momento que de repente no es COVID, sino que estornudó de repente? Y la gente, el nerviosismo, lo primero que dice, ya me pegó COVID. Bueno, ¿es para mí esa pregunta? Así que la gente, como que yo le voy a contestar. Que la piensa de inmediato, tengo COVID, mire, si estornudó, le dio un poco de calentura. Hay 3 categorías de pacientes para mí. Una cosa es el paciente que siente síntomas que se parecen al COVID y él cree que los tiene. Entonces una cosa es sentir sin tener. Esa es una categoría de pacientes que somatizan, que se imaginan, su imaginación les trabaja mucho y creen que tienen eso. Entonces hay pacientes que sienten pero no lo tienen. Después hay otra categoría de pacientes que es el que siente síntomas que hay por otras enfermedades, por influenza, por dengue, otras cosas, pero él cree que es dengue también. Y después hay otro tipo de paciente que cree que tiene el COVID, pero le da miedo presentarse a los hospitales. Le da miedo porque en una época se estuvo dando el estigma de señalar que tiene virus. Entonces había mucho rechazo y la gente se puso violenta teniendo algún tipo de groserías y insultando o golpeando. Entonces hay el paciente que cree que tiene los síntomas pero no quiere ir porque además cree de que no va a haber chance en los hospitales y que a lo mejor se va a morir y que su cuerpo no va a poder ser velado, no va a poder ser manejado por su propia familia. Entonces muchos pacientes hacen eso. El importante, creo que los medios de comunicación han jugado un papel importante, pero creo que hace falta más todavía. Los medios de comunicación a veces se exceden en mandar información y eso en un momento dado pone a gente muy nerviosa. He tenido pacientes que le he dicho, no vea tanto noticias, no vea tanto televisión, no oiga tanto radio, infórmese y edúquese, pero no estar alarmando. Es como que solo me hace pensar a mí en las elecciones, cuando empiezan los conteos de los resultados, que empieza la gente a oír cómo va saliendo todo. No, creo que hay personas que son muy frágiles, muy débiles a los medios, ya sea redes o ya sea televisión o radio. Esas personas deben de alejarse de eso, o alguien que les diga no lo haga, por un lado. Y por otro lado, creo yo que las redes, el redismo, tiene cosas buenas y cosas malas. En este caso puede haber mucha contaminación, que la gente se estresa mucho más y pierden el control. Hay una cosa que hay que señalarla y es de que también el virus, cuando ya está en ciertas etapas avanzada, puede presentar... Cuando llegamos de la pausa, cuando llega y ataca el cerebro, después de tener episodios de agitación, episodios de confusión, episodios de locura, pueden haber cuadros de meningitis o de encefalitis producto de la misma situación. Termino aquí. Sí, voy a hacer una pausa para continuar hablando con mis invitados de esta mañana. Muy interesante lo que ha manifestado el doctor Manuel Gamero, el doctor Cándido Mejía y el doctor Javier Uclés.
Antes de la pausa, el presidente Juan Orlando Hernández ha dicho esto a los funcionarios del Poder Ejecutivo y también la ministra de Educación, de Estrategia y Comunicación. Juan Orlando, un llamado enérgico a los funcionarios del Poder Ejecutivo, responsables de la introducción, desaduanaje e instalación de los hospitales móviles para que actúen con prontitud y ejecuten los trámites para que el pueblo pueda cuanto antes hacer uso de esas instalaciones. Repito, hace un llamado enérgico el presidente a los funcionarios del Poder Ejecutivo responsables de la introducción, desaduanaje e instalación de los hospitales móviles para que actúen con prontitud y ejecuten los trámites para que el pueblo pueda cuanto antes hacer uso de estas instalaciones de los hospitales móviles. Mientras tanto, la ministra de Estrategia y Comunicación ha posteado lo siguiente. Dice María Andrea Matamoros Castillo, el presidente Juan Orlando ha girado una instrucción clara a funcionarios cuyas instituciones forman parte del proceso de puesta en marcha de los hospitales móviles de actuar con diligencia y sentido de urgencia en el marco de la ley para ponerse al servicio del pueblo cuanto antes. Bien, ojalá se pongan de acuerdo los funcionarios y hagan caso a lo que el presidente les está diciendo. Si no, presidente, quítelos y ponga gente más eficiente. Es claro lo que les manda a decir ayer el presidente Hernández, que se pongan pilas porque ocupamos los hospitales. El doctor Gamero, recomendaciones al pueblo hondureño que lo ve en todo el país, por la señora de Canal 11, nos ven fuera de Honduras también, por supuesto, y Radiovisión Honduras. En esta etapa, ¿en qué etapa estamos de la pandemia? Ya hay confusión, que si ya llegamos al pico, si no hemos llegado al pico, que si vaya a bajar el pico. Cuéntenos dónde estamos, doctor, en cuanto hay una verdadera manera de medir en qué nivel está la infección en el país. Para eso está el trabajo que se hace a través de los de vigilancia de la salud a nivel nacional. Lo otro importante también, porque a veces se está tomando una consideración que tiene algún grado de sesgo, porque se ha estado manejando también una cantidad de casos que está supeditada también a un conteo de muestras que son PCR en tiempo real, que es para la prueba específica para COVID-19, pero la capacidad instalada se ha aumentado. De hecho, antes no se hacía una cantidad alta de exámenes, ahora están saliendo más o menos de 1.500 a 2.000 pruebas diarias. Sin embargo, esto es hasta cierto punto, no se tiene una realidad bien clara de cuántos casos realmente se tienen, sino que sencillamente se da una idea también de cómo puede ir evolucionando una curva epidémica. Pero el tema también es que, como bien dijo el doctor Mejía, el doctor Cándido Mejía, el tema tiene que ver también con el hecho también de la parte clínica y de la identificación de casos, porque hay una definición de caso que ya está establecida para esto, y en base a eso, pues uno tiene que actuar en el tema de lo que es el diagnóstico y el tratamiento, independientemente de que exista una prueba de PCR, ya que el acceso a las mismas no es tan sencillo, y si se va a la parte privada son excesivamente caras. La gente no tiene recursos para el manejo de eso o de pagar pruebas de ese tipo. Sin embargo, han tomado mano de algunos tipos de pruebas rápidas, y hay otras pruebas que son pruebas de ELISA, que son por anticuerpos, pero que dan alguna idea de lo que es la carga viral en cierto punto de la enfermedad, y no son exactamente, la sensibilidad no es la más apropiada. Entonces, el problema es, el tema tiene que ser un abordaje de tipo clínico. Creo que la caracterización de caso o la definición de caso tiene que estar establecida. El médico debe entrenarse o tratar de aprender de mejor manera cómo se identifica la enfermedad. Porque, como bien lo dijo el doctor Mejía, igual, hay pacientes con dengue y con COVID. Igual, el dengue también está ocasionando bastantes problemas, ya sumado al tema de COVID-19, porque hemos tenido también defunciones que han sido por dengue grave y que han sido, algunas personas las han confundido tal vez con COVID-19 en algunos casos. Sin embargo, también existe esa posibilidad, como siempre lo ha visto él en sus casos, de que hay pacientes que tienen las dos cosas, o tienen COVID y tienen dengue. El dengue, pues, manejándolo con hidratación correcta y con
con acetaminofén, pues se resuelve una buena cantidad del problema. El problema en COVID es que si usted no hace lo correcto en el momento determinado, como bien lo dijo el doctor, entonces la situación puede empeorar y es cuando ya acuden a nuestras unidades asistenciales en situaciones ya que no son realmente manejables en algunos casos, por eso es que hay una alta cantidad de decesos. Sin embargo, la gente ahora poco a poco creo que ha ido también aprendiendo al hecho de que tienen que evidenciar o, como bien dijo el doctor Uclés, pues tienen que quitar ese tabú que tienen contra la enfermedad, porque ese prejuicio social que se ha dado es el que ha condicionado también que la gente no acuda a la asistencia médica por miedo a que lo estigmaticen. Por otro lado, el tema de cuándo va a terminar esto, pues definitivamente no es tan fácil, porque dada la situación de que sí se pueden tomar las medidas de distanciamiento social, son la solución en este caso, es la prevención. Sin embargo, lo que hemos visto nosotros es que la gente, pues, una alta inobservancia de la población, de las medidas de distanciamiento social, que es lo que ha condicionado también un mayor número de contagios. Entonces, y el problema también, el tema de la reapertura económica, que tiene que darse, pero también hay que buscar una forma en la cual haya un consenso tanto entre la población, estamos hablando de la misma empresa privada, la microempresa, porque también hay la gente que trabaja el día a día, que tiene más problemas. O sea, todos de alguna manera hemos sido afectados por esto, porque la situación económica baja un montón de cosas. Hay otro tipo los que tenemos otros tipos de trabajo, pues disminuyen los tipos de contaminación, ya no hay presencia en algunos lugares, tiene que trabajar por otros medios. Y eso también condiciona pues esa parte psicológica que habla el doctor Uclés, porque hay una presión mayor de la gente, la presión psicológica que tienen el tema del peso, también del tema económico, el peso también de la gran cantidad de información, en algunos casos información que es muy correcta desde el punto de vista científico, como bien lo menciona el doctor Mejía, pues habla con base científica, pero hay un montón de información también que está fuera de todo parámetro científico, y eso también hace que la gente cometa muchos hierros y muchos errores. Sin embargo, aquí lo más importante, como digo, es que se busque una forma de que todos entremos en una concordia, que como hondureños tenemos que trabajar esto, no es un tema de política. Yo creo que a veces esas cosas son las que han afectado, porque hay gente que lo mira desde un punto de vista político y no es un tema para estar hablando de política en este momento. Yo creo que si nos metemos nosotros a esos temas, más bien lo que estamos ocasionando es más bien un fraccionamiento mayor de la sociedad, y hay una situación bastante grave en términos de lo que es la estabilidad social del país por esta pandemia. El tema de la parte operacional de los servicios de salud es un tema muy, muy complicado, porque la enfermedad, por no prevenirla correctamente, ha desbordado la capacidad operacional de nuestra red de servicios, que por sí ya estaba un poco diezmada antes de esta pandemia. Y creo que eso tiene que llevar a una reflexión clara de que los sistemas públicos de servicios tienen que prevalecer en el país. Y eso lo demostraron a nivel europeo. En España se habló sobre el tema y ellos más bien han hecho una parte de reversión de lo que estaban con unas políticas que manejaban los organismos financieros internacionales, que realmente eran dilapidantes para las mayorías en países pobres como los nuestros, donde tenemos altos índices de pobreza y donde realmente no hay un acceso a un tipo de aseguramiento sanitario que le garantice una calidad de servicios de alta gama, sino que nosotros tenemos que buscar cómo mejorar esos mecanismos de prevención a nivel de la comunidad, cómo podemos mejorar el tema de educación para la salud en las comunidades, y el trabajo que tiene que hacer la Secretaría en la parte de prevención, que es la mayor parte del trabajo que debería estar ejerciendo la Autoridad Sanitaria Nacional, que es la Secretaría de Salud. Esto pues se está, de alguna manera, creo que está puesto las barbas en remojo, y vamos a tener que entrar a un nuevo rediseño de lo que son las políticas de salud, y volver al antaño de lo que es el tema de funciones esenciales de salud pública, lo que es el tema de lo que nosotros hablamos de lo que es la estrategia de rescate de atención primaria en salud, porque si no, no vamos para ningún lado. O sea, el asistencialismo no es el correcto, los hospitales al final son el último bastión en una red de servicios. Hay una red de atención de primer nivel, donde se atienden las cosas básicas, que es la que debería estar fortalecida,
programas comunitarios donde habían colaboradores de salud que no necesariamente eran remunerados, sino que lo hacían por compromiso social. Y creo que nosotros debemos de retomar un montón de cosas para poder orientar el direccionamiento de políticas públicas que más bien garanticen la prevención en aspectos y peor en un tema de pandemia. Como bien lo dijo también el doctor Mejía, pues el tema es una enfermedad infectocontagiosa, su índice de infectividad es bastante alto, las cargas virales son bien altas. El tema de la inmunidad de rebaño, hicieron un intento en los suecos y creo que fueron los suecos y fue un reverendo fracaso. Y vemos entonces de que realmente aquí lo que toca es que la gente aprenda a convivir con esta situación y también y buscar la manera de no hacer o tomar acciones que van contra prácticamente las medidas que que tienen que implementar de distanciamiento social para evitar un mayor número de contagios. Entonces, esto realmente es un horizonte bastante complejo, como le vuelvo a reiterar, como bien lo dice el doctor, hay que dar tratamientos, si tiene síntomas, pues hay que iniciarlo, tiene que iniciar de inmediato, y tiene que irse por la vía clínica, la vía del médico, que tiene que, como el médico que realmente como nos formaron a todos, todavía nosotros, bueno, yo creo que todavía nos forman de esa manera, pienso yo, y quiero creerlo de esa forma, porque la verdad que a todos nos enseñaron que la parte clínica es la que tiene que prevalecer, los exámenes de gabinete y el soporte ya de lo que nosotros llamamos servicios de apoyo para poder de diagnóstico, simplemente son para poder tener más precisión en temas de diagnóstico, pero lo que prevalece es lo que es prácticamente la evaluación del médico, que es quien debe determinar realmente si considera que una persona está afectada por la enfermedad. El tema de las pruebas de PCR es bien controversial porque hoy puede tomarse un PCR, le sale negativo, mañana tiene una exposición con una persona infectada y de repente el PCR que se hizo al día anterior ya realmente no sirve para nada. Eso es una como falsa sensación de seguridad, ya me hice el PCR y cree que con eso ya no debe infectar, cuando el tema realmente es el mal uso de las medidas de bioseguridad, porque también es cierto, ha habido problemas en los temas de equipo de bioseguridad en algunos aspectos, pero el equipamiento de bioseguridad en este tipo de enfermedad realmente no es así como un equipamiento de alta gama, sino que tiene que tener por lo menos las medidas básicas de bioseguridad necesarias, que son las que estipula la Organización Mundial de la Salud, y que nosotros debemos de seguirlas. En caso nuestro, nosotros usamos mascarilla quirúrgica porque no estamos directamente en la atención de pacientes, pero sí tenemos la obligación de andar con la mascarilla para poder mantener las normas de alejamiento social. Y como bien lo dijo el doctor Mejía, hay que ser un frenético o un obsesivo compulsivo del tema del lavado de las manos. Porque el problema de nosotros, así como las manos, el ser humano, por la vía de sus manos, que las mascarillas del ser humano, la diferencia con otras especies, nosotros evolucionamos por el tema de cómo usamos la parte manual y la creatividad que nosotros tenemos también con las manos. Y esa misma creatividad de las manos ocasiona que así como nos puede llevar a cosas buenas, nos puede llevar al desastre. Y estamos hablando de las manos en todo sentido, desde el momento de tener las manos, usarlas para cosas buenas y también las manos usarlas para cosas malas. Y una de ellas es el tema de andarse tocando la cara sin lavarse las manos, porque esto ha sido lo más tremendo que ha sucedido. La gran cantidad de personas que se han infectado realmente ha sido por este tema de lo que nosotros vemos, de este tema de las manos. Las manos son fundamentales en esto. Si usted sigue las medidas con las manos, no tiene que andar enguantado en una calle, porque ya les he dicho que a la gente, hay unos que molestan conmigo, algunos colegas, yo digo, ¿qué está haciendo usted con guantes en la calle? Usted es un pomite humano. Así yo lo digo porque es un pomite. El pomite es una superficie de contaminación. Si usted anda con guantes y toca superficies contaminadas, usted lo que anda realmente ahí es un pomite. Y anda contaminando y con riesgo de contaminarse a él mismo y contaminar a otras personas. Entonces, el asunto es realmente el seguimiento de medidas de bioseguridad. El tema de la reapertura tiene que hacerse con mucho más cuidado. Yo creo que ahí tiene que hacerse una inversión clara, porque hay gente que quiere seguir operando en negocios, tienen recursos suficientes, pero no quieren invertir en medidas específicas de bioseguridad en unidades de alto procesamiento, como son el tema de maquilas, que debería de haber unidades de filtración biológica especializadas, y también el tema de cómo van a rotar en el tema del trabajo y tener el acceso directo a algún tipo de asistencia inmediata médica para poder
hacer el screening y darse cuenta de qué personas pueden estar infectadas dentro de un grupo o un conglomerado de empleados. Igual en el país lo mismo, el screening tiene que usarse de esa forma a nivel poblacional. Y ahí es donde se ubican casos, porque no es necesariamente como las pruebas de nosotros que tenemos, las pruebas esas rápidas no son una garantía, pero sí por lo menos en algunos tipos de screening a nivel de poblaciones, de grandes grupos de población puede ayudar para ubicación de casos. Y también la búsqueda activa de casos que se tiene que hacer y que se ha estado haciendo en alguna medida en algunas regiones del país. Las inspecciones departamentales de salud han trabajado en eso, la metropolitana ha hecho un trabajo muy, muy intenso. Y yo doy fe de eso, de que ellos han estado con sus equipos de respuesta rápido trabajando duramente todos los días. Sin embargo, tiene que buscar reorientarse en una situación de manejo de políticas apropiadas y lógicamente también hacer concurso de otras personas que tienen experiencia también para poder manejar este tipo de cosas, porque a veces hay gente que se quiere manejar cuestiones que no conoce muy apropiadamente y eso es lo que está condicionando una serie de problemas a la hora de la operativización de políticas o de implementación de algunos procesos que hemos visto pues hasta el momento han tenido bastante suerte. Eso es lo más importante. Yo creo que lo lógico sería hacer un trabajo mancomunado y buscar un método de consenso en el cual pues se pueda llegar realmente a una situación de manejo apropiado de lo que es una pandemia, porque ningún país lo ha sido fácil. Yo creo que hasta los países desarrollados, miren Estados Unidos, ya llegaron a un índice de infectividad de 70,000 casos diarios. O sea, es una cosa increíble, claro, es una población de más de 200 millones de habitantes, pero vemos la situación que se está dando allá, no digamos en un país en desarrollo como nosotros, donde las cosas pueden ser todavía un poco más terribles si no se logra implementar un buen proceso de manejo de la pandemia. Sí, doctor Cándido Mejía, me dice aquí Polo Crivelli. Dice Polo que tiene varios días de estar con Raúl. ¿A los cuántos días después, pregúntele por favor a los doctores, de dar positivo uno deja de contagiar? Yo ya tengo 27 días de estar positivo y la última prueba solo me sale la IgG positiva y la IgM me sale negativa. Doctor Cándido. Disculpa, cuando la IgG está positiva, significa que usted tiene el virus en fase activa. Cuando la IgG, cuando la IgM está positiva, usted tiene el virus activo. Cuando usted tiene la IgM negativa, significa que ya los anticuerpos en fase viral ya desaparecieron. O sea, ya la enfermedad ya va desapareciendo. Ya no está en fase contagiosa. La IgG, cuando sale la IgG solo positiva, significa que usted ya tiene anticuerpos anti el virus. O sea, que usted ya está saliendo de la enfermedad. Cuando el PCR sale positivo, significa que usted tiene el virus. COVID-19. Entonces, las pruebas rápidas ayudan en la fase del 15 días y estas pruebas pueden quedar positivas hasta 3-4 meses positivas. Ya he tenido pacientes de que se hicieron la prueba en marzo y ahorita en julio le pedí un control a una paciente y todavía sigue positiva, la IgM. Entonces, clínicamente estoy viendo de que el paciente puede tener el virus aproximadamente 2 a 3 meses. Y significa que puede ser contagioso. Si el PCR sale negativo, ya significa que ya no es contagioso.
Más siempre importante la parte clínica del paciente. ¿Usted siente algo? No, no siento nada. Entonces, esto es bien importante, evaluar el paciente con estas pruebas. Si el paciente es asintomático y sale IgM positivo, hay que darle medidas de prevención al paciente para evitar la enfermedad. ¿Con qué se trata? Las medidas de lavado de manos, la prevención, aquí es importante la prevención, lavado de manos, desinfección de garganta, los test calientes, muchas vitaminas. Como dijo el doctor Ucles, el miedo deprime el sistema inmunológico. Significa tener COVID positivo y está en fase que no tiene ningún síntoma, eso no significa que se va a morir. No, aquí hay que prevenir esta enfermedad. El primer síntoma del paciente hay que tratarlo al primer día, segundo día. Como usted dijo, tengo tos, yo puedo toser ahorita, no estoy con COVID. O sea, voy a estornudar, o sea, no estoy con COVID. O sea, el COVID tiene un conjunto de manifestaciones. Entonces, por ejemplo, hoy estoy aquí con ustedes hablando y de repente mañana amanezco con dolor en el cuerpo, me duele la garganta, comienzo a tener fiebre, comienzo a tener tos, me oprime el pecho, me duele la espalda por atrás, siento que se me perdió el olfato. Una persona que se le pierde el olfato de un día para otro, esto es COVID. O sea, la persona que comienza a tener pérdida de olfato sin ningún otro síntoma es una persona asintomática que tiene COVID y posteriormente puede iniciar diarrea, puede iniciar fiebre, dolor articular, puede tener dolor abdominal, náusea, puede tener dolor muscular, puede tener cansancio. Miren cuántos síntomas tiene esta enfermedad. O sea, uno tiene que ir evaluando al paciente. El momento que comienza a tener tos y actuar inmediatamente, anticoagulación, antiinflamatorios, medicamentos que bloquean la replicación viral y recordar el lavado de manos, como dijimos, es bien importante. Esta es una enfermedad de manos y la prevención es lo más importante, el uso de las mascarillas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Las personas con las pruebas, hay que ser muy conciencioso para ver si la persona realmente tiene el virus, no tiene el virus, si es asintomático, si es sintomático, qué síntomas va teniendo el paciente. Conforme a esto se va tratando. O sea, no someterse a protocolos preestablecidos, porque cada paciente es un paciente. Imagínese usted, le va a dar un protocolo con un paciente que tiene tos, tiene un montón de manifestaciones y le va a dar un protocolo preestablecido que no tiene anticoagulación, que no tiene antiinflamatorio. Este paciente va a empeorar de un día para otro. Entonces es bien importante usted tratar el paciente conforme los síntomas. Desinfecten la garganta a diario, 4 veces diario. Lavado de manos, como dijo el doctor Ucles, es bien importante para todos, las manos. Inclusive hay que ser un poco obsesivo por estarse lavando. Esta es una enfermedad de manos, como mencionamos ahorita en el foro. Entonces, es una medida que todos lo podemos hacer. Va al baño, lávese las manos. Salió del baño, lávese las manos. Tocó algo, lávese las manos. Entonces, viene de afuera, tenga un jabón para lavarse ahí afuera de la casa, porque viene contaminado. Esto, báñense inmediatamente. Después, antes de comer, lávese las manos. Terminó de comer, lávese las manos. O sea, estar constantemente con esta enfermedad en eso aquí. Y los test calientes son beneficiosos. ¿Por qué? Porque mejoran el sistema inmunológico, disminuyen la carga viral y es barato. O sea, cualquier persona puede hacerlo. Los antiinflamatorios, por ejemplo, usted mencionó, comienzo una tos, comienzo a estornudar, estoy con COVID. Ajá, si está con COVID, se puede tratar, no hay problema. COVID no significa que se va a morir. Si usted trata preventivamente esta enfermedad a tiempo, tengo la plena certeza y que los pacientes se curan.
Tengo más de 200 pacientes que he hecho el mismo tratamiento desde Europa, desde China, desde Inglaterra, desde Francia, desde Italia. Todos los pacientes los traté por telemedicina, por manifestaciones cutáneas. Y estos pacientes, tratándolos domiciliarmente, estos pacientes van mejorando. Las personas, por ejemplo, que quieran entrar en contacto conmigo, pueden escribirme al WhatsApp el texto. Mire, yo tengo esto, esto y esto. Con esto yo me baso para hacer mis protocolos. O sea, siempre estoy con la clínica del paciente. O sea, no me baso a protocolos preestablecidos. Siempre es importante la clínica de estos pacientes. Y la prevención, nuevamente, les vuelvo a decir, es lo más importante. El que se pueda quedar en casa, que se quede. Y el que va a salir, pues a seguir medidas de bioseguridad. O sea, no bajar la guardia. Porque las personas que bajan la guardia son las personas que se infectan. Son las personas que van a parar a los hospitales. Entonces, esta es una enfermedad de prevención. Mejorar nuestros sistemas de salud. El doctor ya dijo, el doctor Gamero, tenemos un sistema de salud precario. Nunca se invirtió en la salud pública de este país. Yo trabajo en un hospital público y carecemos de medicamentos, carecemos de muchísimas cosas y no hay que andar escondiendo esto. O sea, realmente tenemos un sistema precario de salud. A veces yo tengo que comprar de mis propios para poder hacer una cirugía, para poder comprar un medicamento, para comprar un anestésico. Entonces, vivimos realmente, ahorita, por ejemplo, si queremos tocilizumab para un paciente que está grave, no hay. O sea, no someternos solo a protocolos preestablecidos, porque esto es clínico. Esta es una enfermedad que varía de un día para otro. Entonces, es bien importante eso. Doctor, ¿y esas visitas que se hacen a los barrios y colonias, qué tan efectivas son? Estas visitas son importantes a nivel epidemiológico. ¿Por qué? Porque está usted captando los pacientes que realmente están enfermos. En Europa, en los países asiáticos, ellos tenían la triaje de esta forma. O sea, captan los pacientes, los mantienen aislados estos pacientes, les dan mascarillas, les dan las medidas para prevención, les dan jabones, les dan antisépticos, o sea, preparan el paciente para tener todo lo posible para estos pacientes. Les dan antiinflamatorios, les dan los medicamentos que van a disminuir la carga viral. O sea, es así que funciona esto. Primero, detección de casos, ir al campo para detección más pacientes comprometidos, dar conciencia a los pacientes. O sea, las personas tienen que tener conciencia. O sea, una persona infectada no puede andar en la calle. ¿Por qué? Porque va a infectar más pacientes. Hay personas, por ejemplo, esto se llama educación. La educación es fundamental para tratar enfermedades infectocontagiosas. O sea, es la prevención, nuevamente, volvemos a insistir. Con enfermedades, por ejemplo, donde hay más conglomeración de personas, hay más infectación de personas. Donde están en mayor cantidad de este virus, está en Tegucigalpa, Francisco Morazán y San Pedro Sula, donde está más concentrada la población. O sea, en estas ciudades, y a medida que van creciendo, se van agrupando, usted va teniendo más casos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no hacen prevención y la prevención es fundamental. O sea, aunque estemos insistiendo, los periodistas juegan un papel sumamente importante y yo les agradezco porque es mucha información. Y con esto de la prevención al inicio del programa, miré que ustedes se preocupan por transmitir esta prevención y esto se llama educación. Entonces, las enfermedades infectocontagiosas son prevenibles. Por ejemplo, si yo me quedo aquí en casa y no salgo de casa, ¿a quién voy a contaminar? A nadie. Entonces, eso es fundamental. Estoy en casa, me tengo que lavar las manos, me tengo que desinfectar las manos, hago mis tecitos, desinfecto mi garganta. ¿A quién voy a contaminar? A nadie. Entonces, ya si voy a salir de casa, como usted va a salir, tiene que usar mascarilla inmediatamente. Póngase la mascarilla. Desinfecte manos con gel de alcohol.
lávese las manos, tómese su té caliente antes de ir a cualquier lugar, desinfecte su garganta. Si va al trabajo, haga lo mismo, tenga su té caliente, un café caliente, bien caliente, sin azúcar, tómeselo. ¿Por qué? Porque el calor destruye ese virus. Al virus no le gusta el calor. Este virus es prácticamente, usted lo destruye en un segundo con lavándose las manos con agua y jabón. El agua oxigenada destruye el virus. El iodine al 0.2 destruye el virus. Entonces, puede utilizar el Derminova o el Microdacin. El Microdacin lo puede utilizar en la nariz, en la boca y en los ojos, sin ningún problema. Entonces, comienza a tener síntomas, va a hacer la prueba. Me salió el IgM positivo. ¿Tiene síntomas? No. A tomar vitamina, a desinfectar la garganta, a tomar test y tomar medicamentos que ayudan a que el virus no se replique. Una persona, por ejemplo, yo voy a entrar en contacto, soy personal médico, voy a entrar en contacto con miles de personas con COVID. Entonces, siempre seguir las mismas medidas. Tome vitamina C, tome vitamina D, tome zinc, tome resveratrol, tome antioxidante, coma saludable, fruta, verdura, hidrátese, no tome bebidas gaseosas. Estas bebidas gaseosas tienen demasiada azúcar. Estos refrescos, demasiado azúcar. Ahorita iba a ayudar a bajar de peso. La obesidad empeora, el diabetes empeora esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el virus se encuentra lleno de azúcar al paciente. Es como un panal de miel. Las abejas les gusta la miel, por eso están ahí. Entonces, es lo mismo. Una persona con mucho azúcar es un panal de miel para el virus. Es un alimento riquísimo para el virus. Entonces, tenemos que bloquear la oxidación de este virus. Y se pueden tomar medicamentos. La hidroxicloroquina la tengo comprobada desde el mes de enero, que es uno de los mejores medicamentos para bloquear la replicación viral. Hay mucha controversia, que provoca hipertensión, que provoca arritmia. Muchas publicaciones son falsas. O sea, soy revisor de una revista internacional ibero-latinoamericana de dermatología. Uno tiene que tener criterios clínicos para revisar una revista. Cuando salió el artículo de la Lancet, que el ibuprofeno es malo, yo dije, esta revista algo está sucediendo, es una revista famosa, mas no puede estar publicando eso, digo yo. Miren, 3 meses después, ellos se retractaron y dijeron que el ibuprofeno se puede utilizar. O sea, el ibuprofeno se utiliza desde mucho. La aspirina, que no puede utilizar antiinflamatorios en pacientes con COVID, eso era falso. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios es la primera línea de tratamiento para estos pacientes. La primera línea son los antiinflamatorios. Entonces, por ejemplo, paciente, que respiré mal, que estoy con fiebre, que estoy con gripe, tome un antigripal. Inmediatamente tome un antigripal, tome aspirina y tome ibuprofeno. Hidrátese bien. Si al día siguiente se quitó eso, pues se quitó. Si siguen los síntomas, es COVID. Y trátelo. Entonces, ¿y se trata con qué? Se trata, como ya dijimos, la hidratación, consumir vitaminas, el lavado de manos, la desinfección de la garganta, tomar sus test calientes, los antiinflamatorios. Si la persona necesita antibióticos, se le da antibióticos. Si necesita anticoagulantes, se le va a dar anticoagulantes. Si necesita, los bloqueadores de replicación viral son fundamentales para controlar esta enfermedad. Dentro de los medicamentos que ayudan a disminuir la replicación viral son, primero, la hidroxicloroquina. Segundo, está la cloroquina. Tercero, la ivermectina. Después surgió nitazoxanida y también hay estudios científicos que demuestran que la ribavirina es excelente. Otro medicamento que funciona son los antirretrovirales para HIV, que es el lopinavir y ritonavir, que se llama Caletra. Y otro es el Remdesivir. Más Remdesivir es extremadamente carísimo y no lo encuentra. Una ampolla de Remdesivir anda alrededor de 40,000 lempiras. No es cualquier persona que va a comprar y usted tiene que utilizar el Remdesivir por 14 días. O sea, tenemos que actuar a nivel de prevención. Nuevamente, domiciliar.
los pacientes, si usted actúa a nivel domiciliar, pueden mejorar y no llegar a la fase que están evoluyendo a más. Entonces, realmente estoy convencido de que las enfermedades infectocontagiosas son prevenibles. Entonces, la prevención es fundamental para evitar mayor número de contagios. Si pudiéramos quedarnos en casa todo el tiempo, es lo ideal, mas no podemos, tenemos que ir a trabajar, tenemos que comer, tenemos que hacer eso. Entonces, sigan las recomendaciones de prevención. El miedo, como dijo el doctor Uclés, mata el sistema inmunológico. Entonces, la meditación, pedirle a Dios que nos gobierne, que nos ayude, que elimine esta enfermedad, es bien importante. Entonces, encomendémonos a Dios, que Dios nos bendiga, nos proteja y vamos a salir de esto. Tengo la plena seguridad que en 3-4 meses ya estamos saliendo, más con educación y con prevención. Es lo más importante. Finalmente, el número donde lo puede llamar la gente, y quiero agradecerle su participación esta mañana. Mi teléfono, actualmente estoy atendiendo una infinidad de pacientes, de 100 a 150 pacientes diarios. O sea, que me escriban un mensaje diciendo, doctor, yo me hice la prueba esto, me salió positiva y mis síntomas son tal y tal. En función de eso, yo hago mis protocolos. O sea, yo no necesito, mire, tome esto, tome el otro, el protocolo ese. No, yo comencé a iniciar mis tratamientos sin ningún protocolo. O sea, sabiendo las medicaciones que pueden actuar para evitar este virus. O sea, desde Europa, desde Italia, me enviaban fotos de pacientes con unas lesiones en miembros inferiores, casi necróticas, úlceras, vasculitis. Entonces, en ese caso tenía que tratar los pacientes. Entonces, ¿cómo se trataban? Con anticoagulación, con antiinflamatorios, con la hidroxicloroquina, con la colchicina. Es excelente. Ya los pacientes con manifestaciones respiratorias, realmente ya hay que utilizar antibióticos potentes y el interferón, como decimos. Mi teléfono para comunicación es 98 54 57 44. Entonces, por favor, a las personas que coloquen y yo voy a ir contestándoles a ellos, porque atender aproximadamente más de 100 llamadas yo no puedo, estoy solo. Entonces, por lo menos voy a ir contestándoles poco a poco, a uno por uno, y les prometo que les voy a ayudar con eso. Entonces, más que quede claro aquí que la prevención es lo más importante. La prevención son, aquí esta enfermedad es de prevención. Muchas gracias, lo felicito al doctor Cándido Mejía, me consta que hace una gran labor por la población, y es cierto, y ha estado sonándole el teléfono toda la mañana. Hay que buscarle un amigo ahí que le ubique un asistente al doctor para poder que él siga colaborando con el pueblo. Gracias, doctor, muy gentil. El doctor Cándido Mejía. Vamos al cierre de la entrevista. Doctor Javier Uclés, me gustaría que aconsejara a la gente cómo enfrentar esta pandemia. Quiero agradecerle el tiempo que ha dispensado para la entrevista y poder participar con nosotros. Le dejo los micrófonos y las cámaras para que aconseje a la gente como psiquiatra qué debemos hacer, y también se me quedaba, y los doctores, cómo los analiza, cómo ellos perciben, los doctores, las enfermeras, la gente que está en la primera línea enfrentando la enfermedad, tratando de salvar a los compatriotas. Doctor. Bueno, en primer lugar, pues me ha parecido muy interesante el programa. También me llama la atención las promociones que tiene ahí, la campaña que hay de ustedes contra el virus. Me parece interesante y creo que debe ser útil para muchísima gente. Todo lo que se diga está bien y hay que respetarlo, y sobre todo tener responsabilidad, respetar y ser serio. Creo que en sí
la situación a nivel de la enfermedad, estamos pasando un momento muy difícil. Muchos duelos han subido notablemente, los duelos, han subido los lutos, gente que ha perdido sus familiares y que han vivido situaciones estresantes desde que está en la casa, que no se pudo manejar, luego pasó a un centro hospitalario, luego pasó a una unidad de cuidados intensivos y luego si salió de ahí bien, pues que bueno, y si no salió de ahí, pues se falleció y eso se llevaba para el cementerio. Entonces la gente no puede hacerle un velatorio a su familiar, cosa que afecta, no puede tener un acompañamiento, ir al lugar donde se entierra, todo eso nos va dejando daño. Entonces estamos ante una situación en donde afecta a todo el mundo, nos afecta a todos emocionalmente. Alguien puede ser que no tenga el virus en la prueba de diagnóstico, pero resulta que emocionalmente sí anda afectado. Todas las personas que han estado cambiando su manera de ser, ejemplo, que están más nerviosos, que no duermen bien, que pasan un poco peleones, un poco que de repente muy sensibles y lloran con mucha facilidad, el hecho de que usen más drogas, usen más alcohol, haya más violencia en la casa, el hecho de que no quieran comer, inclusive las relaciones sexuales, afecta eso, en que pierda el interés por la vida sexual. Entonces todas esas cosas son cambios que produce el virus, que llega a la mente, a la parte psicológica, por un lado. Por otro lado, decir que los médicos, miren, pues uno se forma en estos hospitales con tantas limitaciones y se acostumbra a trabajar en condiciones muy difíciles, y el doctor Gamero sabe bien eso. El doctor Gamero fue jefe de hospitales y sabe las limitaciones terribles y con qué trabaja uno. A veces no hay medicamentos, a veces no hay recursos, a veces no hay equipo, y con eso no se agarró esto. Lamentablemente este gobierno estuvo ocupándose en llenarse de militares y poco atención hacia la educación y poca atención a la salud. Y es así como, bueno, estamos en esta parte. Yo creo que la lección es muy importante haberla aprendido. Y recordemos que cuando el doctor habla de prevención, y la prevención nosotros pudimos haberla hecho temprano, pero como el hondureño es muy dado a dejar las cosas para última hora, nos gusta dejar todo para última hora, ir al doctor cuando ya la cosa está complicada. No, aquí ya no es así, aquí no se aplica esa regla, y no tengan miedo. Tienen miedo de ir al médico, miedo de ir al hospital, miedo a que se pueden morir, a que no los van ni a enterrar, ni van a ver a su familia, ni los van a velatorio. Todas esas cosas es miedo que produce la enfermedad. Entonces tenemos que creer en la prevención. Yo les hablaba de las manos, voy a volver a hacer el ejemplo. Las manos limpias para no contagiarnos del virus. Manos limpias para manejo de los fondos, de las donaciones y del dinero y todas las cosas que se han dado. Porque no es posible que estemos perdiendo el dinero, estemos perdiendo muchas cosas. Entonces, las manos tienen que ver también. Y en otro sector que tienen que ver las manos también es que nos acordemos, dejemos de estar peleando entre nosotros los hondureños. Así ya no más. Que con el Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud con colegio médico, que con los médicos, son cosas terribles que no deben bajar. Entonces, esto no más, sino que unámonos, dejemos los problemas políticos que hay en esta época, dejémoslos a un lado y concentremos. Tenemos un enemigo común, y el enemigo común de nosotros es el virus. Tenemos que vencerlo, el virus. Si no lo vencemos, él nos va a vencer a nosotros. Si no le ganamos, él nos va a ganar. Entonces, ¿qué otra cosa decir? El hecho de que necesitamos estar unidos. Yo les pongo la bandera de Honduras, te las pongo siempre. A ver dónde está. Aquí está. La muestro siempre para que pueda entenderse que hagamos el esfuerzo por Honduras. Tenemos muchas cosas en común y pocas cosas en contra de nosotros. Entonces, unámonos, juntémonos, no nos hagamos más daño,
podemos salir de esto bien, pero tenemos que ser unidos y ser respetuosos. Seamos solidarios. Solidario es dar sin esperar nada a cambio, y ser unidos es no estar peleando. Y luego finalmente decir de que si los síntomas tempranos, hay señales tempranas. Vayamos con las señales tempranas y no con las señales tardías. Entremos en Dios, ayudémonos de Dios, ayudémonos entre nosotros mismos, y al médico hay que cuidarlo, al personal médico hay que cuidarlo, al personal de enfermería, todos los que trabajan en los hospitales hay que ayudarles porque son los que están, ese es el trabajo de ellos, y en alguna medida eso nos sirve, pero también les perjudica a ellos. Y nuevamente pues agradecer su invitación, es un gusto estar con su programa. Raúl Valladares siempre es muy apreciado por su público y por nosotros los amigos. Y al doctor Gamero, pues un gusto haberlo saludado, haber estado compartido con ustedes, y al doctor Cándido Mejía, pues primera vez que lo conozco, pero conozco a su papá y digamos que es tan igualito a él que parece una prolongación de su papá. Muy buenos días a todo su público y que tengan buen fin de semana. Buenos días al doctor Javier Uclés, gracias por sus aportes a la ciudadanía, al canal. Cuando vio al doctor Cándido Mejía, noté que el doctor Uclés le parecía que estaba viendo al papá. Saludos a la abogada Selma y a sus hijas, doctor. Un gusto. Muy amable. Gracias. Muy amable. Doctor Manuel Gamero, se le aprecia siempre, Raúl. Igual a ustedes, mi cariño y mi respeto siempre. Doctor Gamero, consejos para la gente finales como médico, como autoridad del Hospital San Felipe, y también recordarle a la gente cómo puede ir al Hospital San Felipe, qué atención pueden recibir en el hospital, porque mucha gente me escribió que volviera a repetir eso. Y le agradezco también su comparecencia esta mañana. Doctor Gamero. Muy agradecido en primer lugar con usted, licenciado Valladares, haya dado la oportunidad. Nosotros como servidores públicos pues tenemos una obligación con la población. Al igual al doctor Javier Uclés, pues muy solidario saludo y abrazos a la distancia, un profesional muy reconocido en el país, muy querido por nosotros el doctor, somos buenos amigos. Al doctor Cándido Mejía, pues lo mismo, lo conocí hasta hoy, y yo incluso le he oído la historia de su padre, un excelente profesional de la medicina, muy insigne y reconocido a nivel de todo el gremio médico nacional. Por otro lado, lo más importante en esto es el flujo de atención hacia San Felipe está dado a través de otras unidades que están establecidas para eso. Hay unos centros de triaje que están a nivel del acto del medio, está el sitio, que son las Clippers, que son manejadas por la región metropolitana de Tegucigalpa. Y en el caso también, hay el caso que son adscritos al hospital escuela, pero siempre están bajo una tutela también de la región metropolitana. Nosotros tenemos un trabajo bastante muy estrecho con la región metropolitana, toda la red de Tegucigalpa está prácticamente en alerta roja desde hace varios meses, desde que empezó este problema. Y lo otro es definir claramente que el flujo hacia San Felipe tiene que ser basado en una referencia. Nosotros no tenemos un centro de triaje abierto establecido porque no fue para lo que fue diseñado. En sí, el hospital se diseñó para poder recibir pacientes con COVID-19, tanto sospechosos con sintomatología y en algunos estadios de la enfermedad que no son los más críticos. Los pacientes más críticos los recibe el Instituto Nacional Cardiopulmonar, y el Hospital María también está recibiendo algunos pacientes por el tema del uso de ventiladores mecánicos. Como bien lo manifestaron los colegas, pues lo más importante en esto es la prevención. Yo creo que llegar a un tema de uso, de un tema de insuficiencia respiratoria ya supeditada a todo un proceso de inflamación y de un síndrome de coagulación intravascular diseminada, yo creo que ya es lo peor que le puede pasar a una persona, y es cuando es el tipo de casos que nosotros no podemos resolver y que normalmente vemos lamentablemente esos decesos donde vamos viendo esa mortalidad dentro de los hospitales. Y todo tiene que ver con el hecho de que no se siguieron medidas de distanciamiento social, de que no se tomó en serio lo que se está mencionando sobre el tema de esta pandemia. Y creo que ese es el reflejo también de una serie de situaciones que nosotros tenemos que controlar a nivel nacional. La gente tiene que entender que la enfermedad existe,
que esta enfermedad es altamente contagiosa y que tienen que seguir medidas de distanciamiento y medidas de bioseguridad mínimas o básicas que están basadas ya en una serie de procesos de tipo educativo o de comunicación social que se han estado dando desde hace varios meses. Me gusta la parte que están ustedes mandando sobre el tema del manejo, la diferenciación de lo que es la definición de casos, porque es muy importante que la gente sepa diferenciar entre lo que son las gripes normales, una gripe o si es solamente un resfrío, y la otra el tema de lo que ya una ya es un COVID. Entonces eso es muy importante, que la gente tenga claridad en esto y si tiene dudas al respecto, pues que busque la asistencia médica de tipo inmediata. Y como le digo, están habilitando un montón de centros para poder identificar la enfermedad, así como también hay un trabajo también de algunas brigadas que están trabajando en identificación operativa de casos. Yo creo que lo único que sí, una parte que sí tiene que manifestarse desde el punto de vista de la parte de epidemiología, es que sí tenemos hay un rating de casos que está siendo publicado de manera oficial, pero también a veces cuando ya se pasa a una fase de definición de casos y a una fase donde el diagnóstico laboratorial no es realmente lo fundamental para poder identificar la enfermedad, entonces esa definición de caso ya claramente definida el manejo clínico. Entonces, cada vez que se atiende un paciente y se le da un tratamiento por sospecha de COVID, entonces un paciente que realmente tiene que ser tabulado como un sospechoso de COVID o como un COVID dentro de lo que es el sistema de vigilancia epidemiológica, cosa que no se está haciendo. Nosotros estamos solo certificando los casos que están debidamente comprobados por PCR. Entonces, creo que sí se tiene que buscar una manera, porque la verdad es que la cantidad que reflejan exámenes de PCR no es la real cantidad de casos que estamos en el país, y eso es importante porque se tiene que hacer un mapeo bastante preciso de esos conglomerados de población donde tenemos circulación viral para poder tomar medidas de contención y que haga un trabajo de mejor calidad desde el punto de vista de la prevención a nivel comunitario. Eso es lo más importante. Gracias, doctor. Manuel Gamero, es un gusto saludarlo. Y igualmente, licenciado, y como vuelvo a reiterar, le agradecemos mucho. Creo que es importante la labor que se está haciendo por medio de la comunicación. El caso de ustedes, pues, es muy bueno que siempre traten de mantener una comunicación con profesionales médicos como nosotros o profesionales de cualquier índole que siempre tengan la buena intención de hacer algo por el país. Yo creo que aquí, como bien lo dijo el doctor López, no es un momento de estarnos recriminando cosas, porque la verdad es que si el lío que tenemos nosotros, el tema de la pandemia, es una cosa que es catastrófica para el sistema de salud pública, es una catástrofe de salud pública la que está sucediendo, y la gente a veces creo que no se da cuenta de la magnitud del problema que tiene entre manos, y que desgraciadamente pues nosotros tenemos que buscar una manera más apropiada de poderlo resolver. Y como bien lo dijo el doctor López, el personal médico no lo encontramos como dicen vulgarmente, no lo hallamos en los árboles, ni el personal de enfermería. Y cada vez que un médico o personal de enfermería, personal de servicios de apoyo, todo el personal es importante en el hospital, en las unidades de servicios, de limpieza, hasta eso es importante, porque si no usted cuida su unidad de seguridad y usted tiene a alguien que le maneja la limpieza y no sigue, no lo hace, no medidas de bioseguridad, entonces ahí mismo esa cadena es como un engranaje de un reloj. Usted le funciona con una pequeña cosa, el reloj que no le funcione, todo se va al traste. Entonces es importante el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, las medidas de bioseguridad adecuadas, no descuidarse y buscar que se propicie tal vez mejorar un poco más el flujo de lo que es el tema de insumos. Yo creo que sí, y no es porque no se quieran dar los insumos, sino que la situación es bien difícil, pero se ha buscado de alguna manera, en el caso de nuestro hospital, pues se ha mantenido una situación hasta el momento pues apropiada desde el punto de vista de ese manejo. Hasta hay gente que protesta todavía porque creen que las medidas de bioseguridad tienen que ver solo con andar una máscara N95, lo cual es una vil falacia. Yo creo que la gente está bien equivocada con el tema del manejo del equipo de bioseguridad en algunos aspectos, porque lo que tienen que manejar es más bien las medidas de control de bioseguridad que deben hacer
de distanciamiento social, que a veces seguimos los protocolos dentro de una unidad donde estábamos asistencia y de repente sale la gente y sale a hacer sus reuniones sociales y se quitan hasta los equipos y toda cuestión y no cuidan el distanciamiento social y no definen medidas en zonas a donde están dando atención, y después viene el problema de que se infectan y vienen a perjudicar a otros compañeros de trabajo. Yo creo que también lo importante, como vuelvo a reiterar, es ese seguimiento de las medidas de bioprotección adecuadas, y lo que bien dijimos todos acá, el tema de las manos es fundamental en esta situación, y el tema también de las máscaras bajo las normas internacionales, las normas estándar que tiene la OPS establecidas hasta el momento, que son normas que tienen que seguirse de una manera bien. Y si nosotros somos disciplinados en las cosas que hacemos, no vamos a tener ningún problema. Un servidor tiene más de 4 meses de estar en esta situación, metido ahí en medio de un problema de COVID-19, y hasta el momento, pues, gracias a Dios, no hemos salido infectados, y pues, estamos tratando de seguir los protocolos de bioseguridad en forma adecuada. Y son protocolos estándar, no estamos usando trajes espaciales ni nada por el estilo, porque el virus no es aéreo, eso no ha sido demostrado hasta el momento. Se transmite por gotículas, que es otra cosa, que es el tema de los aerosoles, y es donde se tiene que tener cuidado con el contacto y el distanciamiento social que nosotros debemos seguir, tanto en la calle como en nuestros centros de trabajo, y tener esos protocolos adecuados desde el punto de vista de lo que es el autocuidado, que es lo que más tiene que prevalecer en cada uno de nosotros, tanto seamos como personas. No estamos hablando ya, buscando ya el grado profesional, sino que tiene que ver con ese seguimiento de medidas de protección y no estar en inobservancia de todos los que da la Autoridad Sanitaria Nacional, que es la Secretaría de Salud, en el tema del manejo de la pandemia. Muy agradecido con usted, y porque estamos a la disposición, y el hospital pues está, como siempre, sirve a su población de la mejor manera posible, y lo hacemos con mucho compromiso, porque ese es el trabajo de nosotros, y lo hacemos con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Gamero, muy gentil por participar esta mañana. Voy ahora a San Pedro Sula. Un rápido informe: ¿qué ha pasado con el COVID-19 en las últimas horas en la capital industrial del país? Gerlin Díaz. Muchas gracias, licenciado Raúl. Efectivamente, pues contabilizamos que van hasta esta hora de la mañana 12 víctimas mortales en los diferentes centros asistenciales. De igual forma, en el Instituto Hondureño del Seguro Social, donde han muerto 5 personas, incluyendo a un enfermero que era originario de la ciudad de La Ceiba, pero debido a las complicaciones que estaba presentando por el coronavirus, fue trasladado hasta esta ciudad de San Pedro Sula, donde lamentablemente ha muerto durante las últimas horas este profesional de la enfermería. 4 personas más se contabilizan en el hospital Leonardo Martínez, entre ellos un pastor de una iglesia evangélica del municipio de Santa Cruz de Yehoa, el cual pues desde que inició la pandemia y hasta lograr pues infectarse, no cumplió con las medidas de bioseguridad, y ahora la congregación de por lo menos 100 miembros están sumamente preocupados porque su pastor predicaba sin las medidas de bioseguridad, no utilizaba mascarilla, y esto le pudo pasar factura para contraer el virus. 3 personas más han muerto en el hospital Mario Catarino Rivas, así que van 12 personas muertas en lo que va de esta mañana de viernes 17 de julio aquí en San Pedro Sula. De las víctimas, algunos son de los municipios del departamento de Cortés, y este enfermero que es de la ciudad de La Ceiba, del departamento de Atlántida. Esto es lo que podemos informarle en este contacto de estas 12 víctimas. Vuelvo con usted. Gracias, Gerlin. Odalio Urbina, el coronavirus en Tegucigalpa, ¿qué ha hecho en las últimas horas? Buenos días, licenciado Raúl Valladares y televidentes del foro La Entrevista. Así es, continúan los fallecimientos de más hondureños. Aquí en el Hospital Escuela se reportan 5 personas. Con los detalles, el doctor Franklin Gómez, el subdirector del Hospital Escuela. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Odali. Buenos días, licenciado. Sí, pues seguimos en atención en el Hospital Escuela. Seguimos con un alto índice de pacientes hospitalizados. Tenemos más de 120 pacientes hospitalizadas en las diferentes salas.
lamentablemente 5 de ellos pues, que han fallecido. Tenemos 4 de ellos en ventilación asistida en cuidados intensivos y otras 15, 20 personas con ventilación asistida en la emergencia de cirugía. Doctor, hasta este momento, ¿cuál es la ocupación del Hospital Escuela? La ocupación en cuanto a COVID es 122 pacientes hospitalizados por COVID, distribuidos en áreas de pediatría, ginecología, cirugía, tercer piso, otorrino, neurocirugía y cuidados intensivos. ¿Están llegando tarde al centro asistencial, doctor, estas personas que tienen COVID-19? Sí, lamentablemente llegan tarde, incluso, y ustedes lo pueden ver, lamentamos el fallecimiento de un colega, un médico, y pues llegando al Hospital Escuela, pues ya con evidente falla multiorgánica, pues falleció, y eso nos indica de que no debemos descuidarnos, estar atentos a la sintomatología para pues evitar tener complicaciones secundarias, más cuando usted tiene una enfermedad de base. Hasta este momento, doctor, ¿cuántas personas se mantienen en estado delicado en la sala de cuidados intensivos? Son más de 20 personas que están en estado crítico, pero que están hasta este momento estables. Tenemos casi 20 personas también en una prealta, quiere decir que ya pasaron su condición crítica, están en salas, ya solo esperando recuperarse de las demás problemas que tienen de salud. Y pues bueno, también tenemos altas, casi 5 altas, y eso es positivo pues para que vayamos de alguna manera paliando, saliendo de esto con el concurso de la responsabilidad de la población. Doctor, ¿qué seguimiento se le está dando a las personas que salen recuperadas por COVID-19 aquí en el centro asistencial? Sí, como mayormente son personas que tienen también alguna patología de base, pues algunas ya tenían sus citas en consulta externa, otras pues se les da esa prerrogativa de tener sus citas, sus consultas, el monitoreo, para pues estar pendiente de ellos. Muchas gracias al doctor Franklin Gómez, subdirector del Hospital Escuela. También comentarle, licenciado, que al menos 4 personas fallecieron en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otros se mantienen en estado delicado en la sala de cuidados intensivos. Mientras que en el Instituto Cardiopulmonar hasta este momento no han realizado la actualización de los datos de hondureños fallecidos en las últimas horas. Con esta información, y si no hay preguntas en estudios, regresamos al foro de la entrevista. Bien, el reporte de Odalir Ruina. El lamentable reporte, pero que forzosamente diariamente les vamos a estar informando. Bien, nos vamos. Qué raro. Están acusando a Rusia de haberse robado algo. Digo irónicamente que raro, porque los rusos siempre han dado en el espionaje y haciendo cosas para estar bien informados. La última vez los acusaron de haber puesto a Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Ahora los acusan de robar datos sobre vacuna para contrarrestar el COVID-19 o coronavirus. Esos rusos tienen una red de espionaje en todo el mundo bien montada. Pues ahora los acusan de robar informes para vacuna contra el coronavirus. Nos vamos con la nota internacional de hoy. Gobiernos de Occidente acusaron a hackers que se creen formar parte de la inteligencia rusa de tratar de robar valiosa información privada sobre una vacuna contra el coronavirus, fustigando al Kremlin en una advertencia pública inusualmente detallada a científicos y compañías médicas. Por la injerencia en las elecciones estadounidenses hace 4 años, está atacando instituciones académicas y de investigación farmacéutica involucradas en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. De momento no está claro si alguna información útil fue robada. Sin embargo, el canciller británico Dominic Raab dijo que es completamente inaceptable que los servicios de inteligencia rusos ataquen a quienes tratan de combatir la pandemia de coronavirus. Acusó a Moscú de perseguir intereses egoístas con un comportamiento temerario. Apegándose a un lenguaje más general, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que hemos trabajado muy de cerca con nuestros aliados para asegurarnos de que hemos tomado todas las medidas para mantener esa información a salvo y seguimos haciéndolo. La acusación de que hackers vinculados con un gobierno extranjero tratan de extraer información confidencial médica durante la pandemia no es del todo nueva. Autoridades de Estados Unidos acusaron el jueves a China de una conducta prácticamente idéntica. Sin embargo, la advertencia pública más reciente fue sorprendente por los detalles que proporcionó.
atribuyendo el ataque a un grupo de hackers específico y señalando las vulnerabilidades del software que han estado aprovechando. Para 11 Noticias, Raúl Valladares.